Bueno, vamos a seguir adelante con los temas que yo había propuesto, ¿sí? En esta segunda parte vamos, en principio, a ver el segundo tema, que era cuánto dinero necesito para empezar a invertir. Respecto a este tema es importante tener presente el concepto del ahorro y aclarar un concepto también que es que la idea de estos videos, o lo que yo quiero transmitirles, es que no es a los fines de aprender a hacerse rico, ¿sí? O millonario de la noche a la mañana, o de tener un golpe de suerte con una suba excepcional de un activo en días o en semanas, sino que va a requerir de ser disciplinados y tener conocimientos para crear un sistema que sea un sistema propio, que nos funcione a cada uno de nosotros individualmente para maximizar el dinero que tengamos o decidamos disponer precisamente para poder invertir. Un tema central en esto es que las inversiones no suplantan el trabajo. Con lo cual, de lo que yo gano de mi trabajo, sea la profesión que yo haya elegido, o sea que trabaje de lo que trabaje, tengo que disponer de una parte, de ahorrarla y colocarla en la bolsa en el instrumento que yo realmente conozca, que me sienta seguro, que haya estudiado y que conozca su comportamiento en profundidad y cómo actúa el mismo en el tiempo. También tener disciplina en cuidar siempre de disponer al menos una pequeña parte de lo que yo gane de dinero a mi cuenta comitente o a mi cuenta de inversión. Y esto no significa de modo alguno que yo para arrancar a invertir en la bolsa lo tenga que hacer con una suma de dinero millonaria, digamos, ni mucho menos. Hoy en la bolsa no hay mínimos para poder ingresar en cuanto a dinero, y cómo vamos también a intentar desarrollar la apertura de la cuenta también es gratuita, ¿sí? Y hasta se puede hacer online. Mi experiencia personal respecto a este tema siempre fue ir separando aproximadamente un porcentaje de lo que yo iba generando con el dinero de mi trabajo, generalmente en épocas malas un 20% todos los meses o un poco menos, o en mejores épocas un 30%, ¿sí? Y de ahí, así de a poco, ir reinvirtiendo, engrosando la cuenta comitente en forma escalonada y generando entonces disciplina, que es otro concepto fundamental, como ya dijimos, que también implica no disponer de ese dinero que uno utiliza para la cuenta de inversión, ¿sí? Eso también como esencial. Esto implica ¿qué cosa? No tenemos que tener necesidad de usar ese dinero que invertimos, ya que nos vamos a dar cuenta que lo que realmente hace que nosotros podamos conocer cómo funciona o cuál es el comportamiento de los activos financieros es el factor tiempo. El llamado interés compuesto, el retorno y la rentabilidad que tiene que ver con esto, que nos pueda generar cada activo en el cual invertimos en lo largo del tiempo. Entonces, ahí el factor tiempo es vital, y con eso también la disciplina que uno tenga y el ser conscientes de que de eso depende que 100% de la economía doméstica o individual que tenga cada uno. Entonces, entendiendo estos conceptos, la cantidad que yo tengo que tener para poder empezar a invertir puede ser desde 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000, etcétera, el monto que ustedes dispongan. En su momento, hace un tiempo atrás, se recomendaba empezar con 7.000, con 9.000 pesos, y esto por la posibilidad de poder distribuir ese dinero en diferentes activos y también diversificar, ir diversificando, que es otro concepto que vamos a explicarlo también en el próximo video, o en otro video, y que tiene que ser también nuestro caballito de batalla, básicamente, ¿no? Y está sumamente asociado al riesgo o a la pérdida o la gestión de la cartera de inversión que vamos también a ver en su momento. Para redondear esta idea, entonces, con aproximadamente entre 5.000 y 10.000 pesos, hoy en día se podría empezar en la bolsa. ¿Sí? Aunque si es con menos, también estaría bien para ir experimentando. En mi opinión, y acá lo importante no es tanto el volumen o el monto que nosotros empecemos a depositar como inversión, sino ir experimentando y tener confianza en las decisiones que uno va tomando y que las mismas siempre sean con criterio y educación financiera, y sobre todo con esto que tanto hicimos referencia, que es la disciplina, ¿sí? Y esto lo vamos a dejar enlazado con otro video también que voy a subir, que voy a tratar sobre el tema de gestión de cartera y la importancia de la diversificación. Vamos a otro tema ahora, que es ¿para qué invertimos? Y los plazos o los llamados horizontes de inversión. Este es otro tema que para mí es fundamental. El tema de para qué invertir, que es uno de mis temas favoritos, ¿sí? Porque nos enseña no solamente que
Este es un mundo que en cuanto a conocimiento todo el tiempo se está renovando, es algo dinámico, ¿sí? No es siempre igual, sino que va cambiando y entonces nos desafía a estar todo el tiempo actualizados, educándonos para tener las mejores alternativas de inversión o al menos estar cubierto de lo que es la inflación, que en Argentina obviamente se genera de manera constante y todo el tiempo. Está claro que vivimos de crisis en crisis, tanto a nivel nacional, ahora nos toca a nivel mundial también con el coronavirus, pero la realidad es que necesitamos educarnos, ¿sí? Para poder enfrentar y tener una mejor calidad de vida y poder proteger y cuidar nuestros ahorros de una manera inteligente. Entonces, el mejor fundamento o la conclusión de para qué invertir es precisamente esa, la de poder proteger, cuidar el dinero, cuidar los ahorros que con tanto esfuerzo nos cuesta ganarlo, y teniendo otras herramientas alternativas, ¿sí? Aparte del trabajo que uno tenga, que la podemos operar a través de la bolsa de comercio y nos puede dar rentabilidad. Respecto a los plazos y el horizonte de inversión, tiene que ver de lleno con el perfil de riesgo que nosotros tengamos. Con esto que decíamos, el ratio riesgo-beneficio, ¿qué significa? Significa que a mayor riesgo que tenga un activo financiero, mayor posibilidad tanto de ganancia como de pérdida voy a tener. Y a la inversa, ¿sí? Menor riesgo, también menor la posibilidad de ganancia o de pérdida respecto de ese activo que tenga. Y lo vemos con el ejemplo de los dos activos tradicionales, que son las acciones y los bonos. Con las acciones, obviamente, tenés la posibilidad de ganar mucho y también tenés la posibilidad de perder mucho en poco tiempo, ¿sí? En principio, con la fluctuación del precio de la acción y lo que se llama volatilidad, que ya lo vamos a ver cuando veamos en concreto acciones. Y con los bonos no vas a ganar en poco tiempo lo que podrías ganar con una acción, pero tampoco vas a perder como perderíamos con una acción en caso de estar invertidos en acción, aunque hoy existe también un alto riesgo de pérdida en bonos, al menos desde mi punto de vista, por el tema de la deuda, ¿sí? La crisis mundial, que es otro tema aparte que lo vamos también a ver cuando veamos en particular qué son los bonos. Entonces, es evidente que el perfil de inversor depende de qué es lo que nosotros queramos y la intención cuando coloquemos el dinero. Generalmente tenemos dos tipos de inversores que son los de perfil conservador, los que se llaman de perfil conservador, y los de perfil arriesgado. Aunque hay otros que también pueden ser de un perfil lo que se llama moderado, estarían en un perfil intermedio, porque eligen activos financieros que no son ni muy volátiles, o sea, que tienen un riesgo o que tengan un riesgo de pérdida mayor, ni tampoco muy conservadores, y con riesgo de pérdida menor. En lo personal no me gusta mucho esta clasificación del riesgo o del perfil de riesgo, porque yo entiendo que el riesgo no depende exclusivamente de lo que se pueda calificar como conservador, ¿no? Como arriesgado o moderado, sino que va a depender en qué se decide invertir, ¿no? En qué, o sea, el enfoque de en qué se decide invertir no va a tener que ver, quiero decir, sino en cómo invertimos, perdón. Por ejemplo, si yo soy un inversor que tiene 10.000 pesos y me considero conservador porque toda mi vida invertí en plazo fijo, puedo invertir 9.000 pesos en plazo fijo y 1.000 pesos en acciones. Y de esa manera estoy diversificando la cartera, el 90% en plazo fijo y 10% en acciones. De ese modo yo sigo invirtiendo en plazos fijos porque quizás me resulte cómodo, aunque en lo personal obviamente no lo recomiendo, sacando quizás el plazo fijo UVA o por algunas cuestiones particulares que después vamos a ver más adelante, que hay otros elementos de la bolsa mucho más atractivos en cuanto a rentabilidad. ¿Y por qué es inversión? Quizá yo siempre invertí en plazo fijo quizá porque me resultaba confiable o predecible a otras opciones que no conozca. Un poco la idea de estos videos es sacarnos esa idea de la cabeza, ¿no? Entonces, en caso del plazo fijo, en el ejemplo, dijimos que podemos tener los 9.000 invertidos con un interés anual del 10%, por ejemplo, y sabemos que sí o sí vamos a obtener 9.900 pesos al final de interés, ¿no? 9.900 pesos en total de la inversión. En cambio, los 1.000 invertidos en acciones, yo lo que hago es, estoy asumiendo una posible caída del valor de la acción en un periodo malo, por ejemplo, diciéndolo así muy a grosso modo, de un 50%. Con lo que nos queda de ese porcentaje solo un 500 pesos del resultado total, ¿no? En ese ejemplo, considerando el peor de los escenarios del 50% de las acciones que elegimos, de su valor, un inversor considerado conservador puede invertir también en estas opciones con un mayor riesgo al tradicional sin poner en riesgo todo el capital, ¿sí? Y ahí viene entonces una cuestión de importancia que es la importancia de diversificar.
que como dijimos lo vamos a ver en detalle cuando veamos la cuestión o el tema del armado y la gestión de mi cartera individual de inversión en otro video. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que es vital que nosotros sepamos cuál es el riesgo que queremos asumir y cuál es la rentabilidad que estamos esperando en cada instrumento o activo financiero que estudiemos o que elijamos operar. Siempre existió el ejemplo de poner el dinero en una caja de seguridad que tiene un riesgo nulo o casi inexistente, esa es una realidad, pero que también tiene una rentabilidad también inexistente. Y si bien el plazo fijo en el ejemplo a mí me brinda un riesgo o rentabilidad baja, perdón, no me brinda riesgo, pero tiene una rentabilidad muy baja, en el extremo de invertir acciones en riesgo es mucho más alto, como también la rentabilidad en caso de que yo gane, ¿sí? También es alta. Entonces, entender que el mayor riesgo tampoco me va a garantizar una mayor rentabilidad, ¿sí? Con esto hay otra cuestión que también hay que saber, que a igual riesgo hay que optar por la inversión con mayor rentabilidad, ¿sí? Voy a repetir eso porque es importante. A igual riesgo hay que optar por la inversión de mayor rentabilidad si estamos comparando. Y también a igual rentabilidad vamos a tener que optar por la inversión que tenga un menor riesgo, ¿sí? Repito esa también. A igual rentabilidad hay que optar por la inversión de menor riesgo, ¿sí? La que sabemos que podemos perder menos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener en cuenta que cuando alguien tiene un horizonte de inversión más a largo plazo, que podría ser por ejemplo de más de 10 años, que podría llegar a considerarse un largo plazo, y que también va a depender del parámetro de edad que tenga la persona que invierte. Generalmente quien tiene una edad menor a una persona quizá en una mayoría de edad, puede elegir tener el dinero inmovilizado y se puede dar el lujo de tenerlo inmovilizado e invertido durante un mayor lapso de tiempo que una persona de, por ejemplo, 75 años. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Y eso también es muy subjetivo, o sea, depende de cada inversor. Y ahí va quizás a buscar una mayor rentabilidad intentando entender mejor el mundo de las acciones, diversificando en otros activos como bonos, como fondos comunes de inversión, que también le den rentabilidad, pero que va a ser quizás más arriesgado que el que necesita disponer el dinero en un menor plazo. Quizá, es decir, de tiempo, ¿no? Que sería el caso de inversores de corto plazo. El que quizás necesita retirar el dinero en un lapso de tiempo menor, en días, semanas o meses, ¿sí? Entonces, esto siempre va a depender de para qué necesitemos el dinero. Eso es súper importante, por eso es indispensable que este dinero que coloquemos sea un dinero que podamos utilizarlo sin necesidad de retirarlo de forma inmediata. Analizar el poder capitalizarlo y con eso generar lo que se llama el famoso interés compuesto, que también vamos a ver en otro video. Entonces, para redondear este tema es clave entender que el horizonte de inversión tampoco es estático, es decir, no es que no se mueve nunca, pero sí es importante, en lo personal, entiendo definirlo. Lo tengo que definir, por eso, cuando yo entro a la bolsa, tengo que saber al menos de forma temporaria, en el tiempo, a cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir en la bolsa y en cuánto tiempo puedo también tener inmovilizado ese dinero sin disponer de él, es decir, sin sacarlo y dejarlo invertido en la bolsa en los activos que yo elija. De esas dos variables va a depender también mi horizonte y mi perfil de riesgo en el armado del portfolio o cartera de inversión que vamos a ver en los otros videos. Bueno, por acá llegamos al final de esta segunda parte, ¿sí? Ahora vamos a seguir con la última, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos también en este segmento del segundo video.